Bueno, vamos a empezar entonces, ¿sí? A ver, nosotros, la clase anterior, ya estuvimos hablando un poco de lo que era toxicología, ¿sí? Hablamos diferentes definiciones, como ustedes ya se pusieron a investigar un poquitito, ¿sí? Pero para hacerlo un poco sencillo, ¿sí? Nosotros vamos a hablar de toxicología, ¿sí? Como la ciencia, ¿sí? Que estudia el tóxico, ¿sí? Y las intoxicaciones, que vendría ya a ser todo el cuadro clínico que ellos van a ir presentando. Y a medida que vamos dando toxicología, vamos a ver que hay muchos tipos de intoxicaciones, ¿sí? Y vamos a ver qué tal nos quedamos después, ¿sí? De esta pandemia con el cloro, ¿sí? Por intoxicación por hipoclorito de sodio, ¿verdad? Porque la gente usa de manera desmedida, mucha gente no prepara bien y se están bañando, prácticamente rociando en cloro todos los días. Eso va a pasar a una intoxicación crónica, por ejemplo, ¿sí? Pero vamos a ir viendo eso más adelante. A ver, ya definimos más o menos lo que era tóxico nosotros. Recuerden, ¿sí? Toda sustancia química tiene el potencial, ¿sí? De ser tóxica. Depende simplemente de la cantidad, ¿sí? Es algo que tiene que ver mucho en esta parte, ¿sí? La cantidad para que pase de ser una sustancia, ¿sí? Segura a no serlo. ¿Está bien? Bueno, entonces, eso en cuanto a tóxico. Ahora, nosotros la parte de intoxicaciones vamos a estar estudiando básicamente, por supuesto, su etiología, luego vamos a estudiar su toxicocinética, su toxicodinamia, ¿sí? La toxicodinamia sería más bien el cuadro clínico, cómo se van a empezar a presentar. Y como las otras materias que van a ir dando, van a ver que tenemos también el diagnóstico y vamos a tener también tratamiento, ¿sí? Bueno, vamos a seguir. Esto ya vimos todo siempre repasito. En cuanto a la historia, ya les dije a ustedes, lo único que a mí más me interesó, que creo que dejó su legado, fue Paracelso, ¿sí? ¿Por qué? Porque lo que él dijo en aquella época del Renacimiento hasta hoy en día quedó, ¿sí? Hasta hoy en día no salió mejor definición que lo que él dijo para lo que sería un tóxico, ¿sí? Ok, así que si de historia les pregunto algo, ya saben ustedes qué les voy a preguntar. Bueno, y como también se pudieron dar cuenta, toxicología realmente es una ciencia muy extensa, tiene varias disciplinas que, vamos a decirle, tienen dentro, ¿sí? Por lo que es casi muy grande, vamos a decirle, muy difícil que una sola persona agarre tantas áreas de toxicología. Nosotros en medicina, con nosotros como médicos, ¿sí? Nos vamos a centrar aquí, ¿sí? Que sería la parte de toxicología clínica, ¿sí? Por supuesto, el ingeniero agrónomo va a hacer la parte de toxicología ambiental, ¿sí? Muy bien, ¿por qué no? Pero ya serían otras áreas, ¿sí? Donde necesita una especialidad un poco más extensa. Prácticamente nosotros médicos, que vamos a ver tipos de plantas, tipos de suelo, ¿sí? Bueno, a ver. Y ahí tienen las ramas de la toxicología, básicamente, ¿sí? Nosotros bien podemos también hacer toxicología de alimentos, ¿sí? Pero sí, sí, eso fue de a poco, ¿sí? Porque nosotros tenemos que manejar, ¿sí? Un poco, por ejemplo, de cada uno de ellos, ¿sí? No podemos desconocer en plenitud, ¿sí? Por eso estudiamos toxicología, por ejemplo, ¿sí? Por supuesto que nosotros dentro del programa vamos también a hablar de lo que sería toxicología alimentaria, ¿está bien? De una manera más superficial. ¿De qué manera vamos a estar nosotros estudiando la parte de toxicología alimentaria? ¿Sí? Del efecto, ¿sí? De la parte tóxica de los alimentos sobre el ser humano, sobre el cuerpo humano, ¿sí? Esa es la parte clínica que vamos a estar nosotros dando, ¿sí? Si tienen alguna duda, yo voy a ir leyendo acá a medida que voy haciendo, ¿verdad? Pues me cuesta hacer las dos cosas a la vez, pero voy a ir tratando de leer, ¿sí? A medida, ¿verdad? Un poco. Pero eso sí, escríbanme lo que pueden en español, por favor, ¿ves? A ver un poco. Tengo que minimizar la tela del lado derecho.
para restar, minimizó. Bueno, vamos a continuar. Las preguntitas así, tiren ahí al lado. Yo estoy leyendo también un poquito al lado si tienen, ¿sí? Bueno, minimicé, no sé qué minimicé, pero minimicé algo, estoy oyendo, ok. Bueno, entonces continuamos. A ver. Esta parte que ya hablamos realmente, ¿sí? Pero por ejemplo, la psicología ambiental, nosotros desde como médicos nos tendríamos que enfocar un poquito ya en lo que sería la transmisión, ¿sí? Las enfermedades bacterianas, virus, ¿sí? Por supuesto, la fuente tenemos que saber, ¿sí? Que tenemos que ir a buscar también, ¿sí? Bueno, vamos a pasar un poquito donde nos quedamos. A ver. ¿Qué tiene que ver, por ejemplo, la ocupación en nuestra historia clínica que nosotros realizamos? Porque cuando revisamos, ¿a qué te dedicas, señor? Le preguntamos. Bueno, porque ciertamente en la parte clínica vamos a encontrar relación. La toxicología, por ejemplo, es una ciencia, por algo es una ciencia porque estudia, ¿sí? Estudia constantemente todas las sustancias, ¿sí? Tanto nuevas como viejas, a las que estamos expuestos, ¿sí? Estudia la sustancia de las que nos rodeamos, ¿sí? Entonces, si viene un paciente y me dice, bueno, yo soy minero, como le dije en la anterior clase, va a tener cierto grado que, por ejemplo, tienen el motivo del por qué ese paciente puede estar con un cuadro de una hiperreactividad bronquial, ¿por qué no? ¿Sí? También puede estar con una bronquitis aguda, esto puede ser desencadenante, o si para completar ese paciente, a su vez, es traumático, ¿sí? Ya sería un punto donde se exacerbe ese cuadro clínico, ¿sí? Y le van a estar poniendo tratamiento y se va a seguir agravando y exacerbando, ¿sí? Entonces van a tener que recomendarle al paciente que salga de ese trabajo, dentro de lo que puedan, por supuesto. Bueno, a ver, vamos a continuar. Tienen que recordar también la parte de los niveles seguros de exposición a las sustancias, ¿sí? ¿Le escuchan a mi perro? ¿Molesta? Si ladra mi perro y molesta, avísenme. Bueno, ok. ¡Rocco! A ver, entonces la parte de psicología clínica quiero que me tengan bien claro, ¿sí? Quiero que dejen que eso quede bien claro. La parte de psicología clínica va a ser, ¿sí? Lo que vamos a estar estudiando nosotros principalmente. Y me recuerda, ¿sí? Va a estudiar el efecto de las sustancias tóxicas o del tóxico sobre el cuerpo, ¿sí? Sobre el ser humano, ¿sí? Eso es lo que quiero que entiendan. Por supuesto, vamos a hablar de las clasificaciones, también de las intoxicaciones, ¿sí? Van a encontrar gran variedad de clasificaciones y a medida que va avanzando, ¿sí? Los textos más nuevos le van a ir hablando de distintos tipos de clasificaciones, por ejemplo, ¿sí? Está vamos a decir, incluso van a encontrar, si leyeron por ahí, algunos libros ya definen las ejecuciones, por ejemplo, ¿sí? Cada sustancia, por ejemplo, se utilizan para dar ejecución, ¿sí? A pacientes, pero las tradicionales nosotros vamos a estarnos enfocando, ¿sí? Más adelante le voy a fijar su bibliografía, si nos queda dudas, ¿sí? Bueno, entonces, como estaba comentando, la parte de psicología clínica que estudiaba el efecto de las sustancias sobre lo que pueden ver aquí, sobre el cuerpo humano. Ahí tienen una imagen, ¿sí? Que resume bastante los diferentes tipos de sustancias que nosotros, por ejemplo, ya tenemos datos, ¿sí? Bueno, por ejemplo, ya sabemos, es histórico, de trascendencia, que el monóxido de carbono, ¿sí? Básicamente tiene órganos diana, ¿sí? Si vamos a hablar de órganos diana, ¿sí? ¿Qué dijimos? ¿Sí? Pulmón y sistema nervioso central, encéfalo principalmente.
Por ejemplo, vamos a ver que los metales pesados, cuando estudiemos, tienen alto, vamos a decirle que se quedan depositados en huesos, por ejemplo. ¿Sí? Y así vamos a ir estudiando todo tipo, todas estas sustancias más o menos vamos a estar nosotros mencionando en diferentes tipos de intoxicaciones, diferentes tipos de cuadros clínicos que vamos a estar estudiando, ¿está bien? Por ejemplo, el asbesto, ¿sí? Luego tenemos en algunos que otros productos comerciales, ya no voy a decir los nombres, pero si ustedes se ponen a leer, a hacer lecturas, ¿sí? Van a encontrar que sí, que hay varios problemitas. ¿Quién regula eso? ¿Sí? La FDA es una entidad que regula bastante ese tipo de consumo y luego hay otras entidades ya bien formadas de lo que sería toxicología, que luego le va a estar pasando las direcciones, ¿sí? Ellos son los que están en constante control, ¿verdad? Y cuando no hacen bien su trabajo, por supuesto, va a haber productos con, por ejemplo, niveles ya no permitidos, ¿sí? Cuando vemos la parte de plaguicidas, se van a dar cuenta que, por ejemplo, en Brasil, ustedes, vamos a decir, está totalmente prohibido ciertos insecticidas. Por ejemplo, creo que hasta el 7% nada más está permitido en Brasil. ¿Y qué pasa? Aquí en Paraguay realmente se utiliza ese mismo plaguicida en 30%, ¿sí? Cosa que genera vamos a decirle, el contrabando que quieren llamarle, ¿sí? Bueno, ¿por qué? Porque por supuesto a mayor concentración de esos plaguicidas, vamos a hacerle más efectividad como plaguicida y lo que buscan los grandes productores. Pero eso tiene que estar controlado. De esa forma, prácticamente lo que más estarían produciendo son intoxicaciones crónicas. ¿Está bien? Y como ven, sí, la parte de toxicología clínica, lo que vamos a dividir nosotros más adelante en tipos de intoxicaciones, así grandemente vamos a hablar de intoxicaciones agudas, ¿sí? Agudas, y bueno, luego vamos a tener el escenario de las intoxicaciones crónicas. ¿Sí? Ok. Las agudas, ¿sí? Ahí tienen una lista de los tipos de tóxicos, ¿sí? De sustancias tóxicas que se convertirían en tóxicos al pasar la dosis, por ejemplo, los medicamentos, ¿sí? Son uno de los principales que vamos a estar viendo. Si me preguntan qué tipo de medicamentos, bueno, las benzodiazepinas encabezan la lista, ¿sí? Son las más frecuentes. Y después prácticamente ya se distribuye entre lo que son AINES, medicaciones cardiovasculares, ¿sí? Por ejemplo, inotrópicos como la digoxina, ¿sí? Que vamos a ir, que si ya vieron, vamos a ir viendo nosotros después. Cuando entremos en el módulo donde hablemos de intoxicaciones medicamentosas, que por lo general alcanzamos en tóxico 2 ya eso, ¿sí? Pero luego tenemos también otros tipos, ¿sí? Yo hasta ahora le hablé de lo que son agudas y lo que son crónicas, se vamos a hablar en clasificación. También tenemos las accidentales y las autoinfligidas, pueden encontrar en algunos libros, ¿sí? Que serían las suicidas, ¿sí? Las accidentales generalmente encabezan la lista los productos cáusticos, ¿sí? Domésticos, ¿sí? ¿Y qué grupo de etario? ¿Sí? Los pequeños otra vez, ¿sí? Los chiquitos, la parte accidental. Bueno, y luego tenemos ya ahí, como estaba hablando, los insecticidas. Generalmente vamos a encontrar que lo que sería del orden doméstico, sí, yo les voy a hablar más adelante que son más frecuentes, por ejemplo, los carbamatos, sí, los carbamatos. Si ustedes se van y leen, sí, el famoso Mapex, sí, ese que usan para matar mosquitos, sí, Mapex, por ejemplo, es un carbamato, sí. Vamos a ir estudiando vamos a estudiar nomás así los productos que van a estar encontrando, por ejemplo, de ferretería y del supermercado para tener un poco más de conocimiento, ¿sí? Bueno, luego están las especificaciones por monóxido de carbono que por supuesto vamos a tener nosotros en las urgencias, ¿sí? Monóxido de carbono sería más bien por incendios, ¿sí? Estoy mirando, estoy escuchando, bueno, qué suerte.
también las partes alcohólicas, que como ustedes ya saben, ¿verdad? Algunos que otros ya tuvieron hasta práctica en eso, ¿verdad? Pero el punto es que vamos a entender que no solamente el alcohol etílico es lo que nos puede intoxicar. Tenemos también otra variedad de alcoholes. Por ejemplo, el alcohol de quemar. Tenemos luego el etilglicol, ¿sí? El alcohol de metal generalmente es el metanol, ¿sí? Y vamos a ver cuál sería la diferencia un poco en lo que sería una intoxicación por alcohol etílico como por el metanol, ¿sí? Ok, y los herbicidas entrarían dentro de lo que sería insecticidas, ¿sí? Porque más adelante vamos a estudiar que plaguicidas, ¿sí? Es todo, ¿sí? Y se vuelven a clasificar según su función. Dentro de plaguicidas tenemos, por ejemplo, ahí tenemos insecticidas, que acá dice, ¿sí? Tenemos herbicidas, tenemos fungicidas, tenemos, ¿sí? De ese tipo de orden, ¿sí? Pero básicamente ahí está la mayoría, ¿sí? Ok. Vamos. Las sustancias es prácticamente lo mismo otra vez, ¿sí? Con algunas que otras diferencias, por ejemplo, aditivos alimentarios, ¿sí? Muchas veces no solamente esa comida contaminada, que lo que nosotros manejamos es, por ejemplo, una gastroenteritis por Escherichia coli, una gastroenteritis por Salmonella, ¿sí? Que sería ya contaminación, ¿sí? De microorganismos. Ahora, también pueden haber intoxicaciones por estos aditivos, ¿sí? Que le agregan a los alimentos, ¿sí? Y más bien, ¿qué tipo de intoxicaciones crónicas generalmente? ¿Sí? Porque ustedes, si se acuerdan cuando estudiaban fisiopatología o empezaban al ya creo que parte de clínica médica, en el cuarto, no estoy segura, patología médica sería los tumores, ¿sí? El CA del esófago, por ejemplo, tiene una alta incidencia con lo que serán los conservantes, ¿sí? En los enlatados, ¿sí? Y ahí viene eso entraría también dentro de aditivos, ¿sí? Lo que se utiliza en el alimento, por ejemplo, para mejorar o para mantener, y otros para, vamos a decirle, abaratar los costos, ¿sí? Si ustedes se ponen a investigar, de repente cuando tengan tiempo un poco, van a ver diferentes tipos de vídeos, diferentes tipos de informes donde, por ejemplo, el jamón que compras, ¿sí? Prácticamente no es jamón puro, ¿sí? Tienen aditivos que lo que hace es abaratar un poco, darle más volumen, ¿sí? Pero tienen menos porcentaje de jamón puro, ¿sí? Entonces eso se permite abaratar un poco, ¿sí? Con, en teoría, que sea atóxico para nosotros, ¿sí? Pero bueno, eso una vez que está permitido. Luego tienen las toxinas, los venenos, ¿sí? Básicamente, si vamos a hablar de toxinas, ya les hice el recalco entre paréntesis en la clase anterior, que, por ejemplo, vamos a usar las palabras médicas propias, ¿sí? Vamos a hablar, por ejemplo, de las toxinas. Una enterotoxina, por ejemplo, producida por una Escherichia coli. ¿Se acuerdan de las Escherichia coli? ¿Sí? Que habían varios ST, subtipos, ¿sí? Serían de ese tipo, ¿sí? Toxinas naturales producidas por microorganismos prácticamente. Luego tenemos los venenos, que vamos a estudiar bastante, osidismos, ¿sí? Alacranismos, ¿sí? Aracnidismos, en donde en el apartado de toxicología que hablaremos de mordeduras, ¿sí? O accidentes, ¿sí? Por animales ponzoñosos, ¿sí? Bueno. Y ya ven, ¿sí? Resumiendo un poco, esto es repaso a qué se dedica la toxicología, ¿sí? Esto en forma global desde todas las ramas y todas las áreas, ¿sí? Básicamente se dedica a los efectos negativos, ¿sí? Producidos en los organismos vivos por sustancias químicas, por ejemplo, desde el punto de vista clínico, ¿sí? También los mecanismos de producción de estos efectos
y los medios para detectar, diagnosticar básicamente, que sería detectar, identificar, ¿sí? La parte de toxicología analítica, ¿sí? Luego tenemos formas de valorar el grado de toxicidad de las sustancias y por supuesto vamos a concluir nosotros hablando de lo que sería el tratamiento, ¿sí? A ver, esta parte ya hablamos, me van a recordar bien lo que era xenobiótico, a ver, toxicidad, ¿sí? Vamos a hablar un poquito de lo que es el potencial, ¿sí? Tóxico de una sustancia, ¿sí? Básicamente les dije que sería un poco como una unidad de medida, ¿sí? Para determinar si qué tan tóxico sería el potencial tóxico de una sustancia, ¿sí? Bueno, a ver, este ya vamos a pasar, o si no, vamos a quedarnos todo el día acá. Ya saben, por ejemplo, que el veneno sería un tóxico potente, ¿sí? ¿Por qué? Porque a menor cantidad, mayor potencial tóxico, por ejemplo, ¿sí? Quiero que me recuerden de todos esos términos, por supuesto, quiero que me recuerden bien lo que sería xenobiótico. Xenobiótico sería prácticamente aquel tóxico ajeno al cuerpo y que nosotros estudiamos, vamos a decirle que xenobiótico al hablar prácticamente es más atribuido a lo que es toxicología, ¿sí? Porque es como expresar, ¿sí? Sustancias tóxicas extrañas ajenas al organismo, ¿sí? Bueno, esto también es importante, ¿sí? Es prácticamente netamente de la materia, ¿sí? En farmacología seguro no, llegaron a hablar de lo que serían las dosis, ¿sí? Teníamos la dosis terapéutica, por supuesto, teníamos también la dosis tóxica y ahí parábamos de hablar, ¿sí? Realmente ahora vamos a conocer lo que serían las dosis tóxicas y las dosis letales, ¿sí? Esa pequeña diferencia entre ellas dos sería que la dosis tóxica sería las dosis en donde comienzan a aparecer los efectos tóxicos y la dosis letal sería la dosis en la que ya muere, ¿sí? El individuo, ¿sí? Y bueno, la toxicología también se divide en lo que es toxicología experimental, que es lo que va estudiando constantemente, ¿sí? Y tenemos entonces este tipo de dosis letal, ¿sí? Que sería DL50. Al ir a ustedes, al observar un compuesto, por ejemplo, el simple Mapex o veneno para ratas o lavandinas o lo que ustedes quieran, debería testar por ella, por la etiqueta, ¿sí? Lo que correspondería a su dosis. Y van a encontrar simplemente ciclas. ¿Saben lo que son ciclas, verdad? Son estos. ¿Sí? DL50, por ejemplo, es la cantidad del tóxico que causa la muerte en 50% de su población expuesta, ¿sí? Según la parte experimental, ¿sí? En 50% de lo que se expusieron a ese compuesto va con esa dosis, ¿sí? Porque eso va a variar de compuesto a compuesto, la dosis, van a morir, la mitad de las personas van a morir, ¿sí? Luego tenemos la dosis letal, ¿sí? Que ahí pueden ver bien ya que es la cantidad de tóxico que puede producir la muerte, ¿sí? Y eso se vuelve a clasificar, por ejemplo, no están todos acá, pero sería lo que más se utiliza, dosis letal mínima y dosis tóxica mínima. Por supuesto, letal mínima sería la mínima dosis que te produce la muerte y dosis tóxica mínima sería la mínima dosis que te produce ya algún efecto tóxico. Estoy escuchando tu perro. Bueno, sería este repaso otra vez. ¿Dónde nos quedamos nosotros? Bueno, vamos donde nos quedamos. Órgano Diana, creo que de los libros que ustedes ya más o menos manejan también, sería, por ejemplo, ¿sí? Cuando vayamos a hablar de intoxicaciones por herbicidas, ¿sí? Los dipiridilos, netamente pulmón, ¿sí? Aquel que se intoxicó con eso, prácticamente su pulmón raramente se salva. Después, por ejemplo, según las mordeduras, ¿sí? De los ofidios, serían ofidios, es el término que le damos a las víboras, ¿sí?
Vamos a estudiar tipos de neurotoxinas, por ejemplo, ¿sí? Que tienen trofismo, por ejemplo, por el sistema nervioso central o por el tejido, aquellos que producen necrosis extensa local, ¿sí? De esa forma más o menos serían los órganos diana. En ese tipo van a haber venenos, o sea, de la serpiente que van a tener trofismo por el sistema nervioso central sería su órgano diana, y otros que vamos a tener que como su órgano diana sería piel, tejidos, por ejemplo, de sostén. Bueno, y como pueden ver ahí, generalmente un compuesto tiene un órgano diana o dos. Monóxido de carbono, pulmón y encéfalo, por ejemplo. Metales pesados, hueso, ¿sí? Por ejemplo, para hablar de forma grande y sencilla, todos los fármacos que ustedes conocen, por ejemplo, también muy lipofílicos, ¿sí? De forma grande van a hablarle de la parte que se acumula en grasa, muy cierto, ¿sí? Pero ¿sí? Ustedes saben que la grasa está en diferentes tipos de sistemas, ¿sí? Donde principalmente también en el sistema nervioso central, ¿sí? Y eso sería, pero si hablamos de órganos diana sería respiratorio, sistema nervioso central, ¿sí? Porque la mayoría de los principales de ese tipo, por ejemplo, los opioides, cursan con depresión respiratoria sería, ¿sí? Bueno, ustedes saben que el centro también está en el encéfalo del control de la respiración, ¿sí? Antídoto es otra cosa que quiero que me recuerden bien en toxicología, por supuesto, ¿sí? Bueno, antídoto en toxicología sería ya toda sustancia que bloquea la acción de un tóxico impidiendo su absorción, ¿sí? O también cambiando sus propiedades físico-químicas, ¿sí? Recuérdenme eso. Ahora, por ejemplo, hipotéticamente, si ahora en toxicología yo les digo, díganme el antídoto de las intoxicaciones por opioides. Bien, ¿sí? Escriban ahí el antídoto, ¿sí? Ahí al costado, a ver. Leo, ¿quién sabe el antídoto de las intoxicaciones por opioides? Muy bien, Leonardo. A ver, pluma tendil sería realmente de las benzodiazepinas. Expedito, excelente. Sí. Entonces, yo te voy a hacer la simple respuesta. ¿Sí? Bien, chicos. La naloxona sería, ¿sí? El antídoto sería, ¿verdad? Pero yo te voy a decir algo ahora. A una intoxicación por opioides, vos le estás dando más opioides. ¿Entienden? Sería simplemente, vamos a decir, el uso de las palabras. En toxicología, le vamos a llamar antídoto, ¿sí? Y vamos a escribir si tenemos que escribir como antídoto, ¿sí? Pero si vamos a hablar en términos farmacológicos, le estamos dando a una intoxicación por opioides, le estamos dando más opioides, ¿sí? Si hablamos en términos farmacológicos. Entonces no se confundan, ¿sí? Porque si hablamos en este caso en toxicología, sí, la naloxona pasa a ser un antídoto, ¿sí? Vamos a estar tratando intoxicación por opioides con otro opioide, porque se acuerdan la clasificación farmacológica de los opioides, ¿verdad? La naloxona es un opioide antagonista, ¿sí? Se clasificaban en, primero que nada, agonistas puros. Los opioides estoy diciendo, ¿sí? Entiendan bien, los opioides se clasifican en agonistas puros, agonistas parciales, antagonistas parciales y antagonistas puros, ¿sí? Esa es la clasificación de los fármacos opioides. Bueno, y en este punto entonces podemos resumir diciendo que vamos a estar tratando una intoxicación opioide con otro opioide, ¿sí? Pero en toxicología, en nuestra materia, estaría siendo nuestro antídoto, porque si eso aplicamos a nuestra definición que tenemos acá, sería antídoto toda sustancia que bloquea la acción de un tóxico, ¿sí? Impidiendo su absorción o cambiando sus propiedades físico-químicas, que es lo que estaría haciendo la naloxona, la naltrexona, ¿sí? Que es otro también. ¿Está bien? Bueno, no se confundan, simple y sencillo, todo sería ya acá mismo
antídoto. Ok. Este está bien ordenado. Ahí, sí, acá nos quedamos, vías o rutas de ingreso, pero creo que falta un cuadro acá, si mal no me recuerdo. Bueno, no importa, ¿sí? Las vías de administración en toxicología, vamos a darnos cuenta que si vamos a irnos por frecuencia tenemos la vía dérmica, la vía digestiva y la vía inhalatoria, ¿sí? Pero no quiere decir que hablemos de gravedad, ¿sí? Ahí al lado tienen comparado, ¿sí? La parte de gravedad sería, ¿sí? Por ejemplo, vamos a estar viendo, ¿sí? Que se presta mucho a disturbios, a mal comprensión, ¿cierto? Porque muchas veces en toxicología hablamos de dosis tóxica, dosis tóxica, dosis tóxica. Ahora, lo siguiente que yo les podría decir a ustedes, vamos a ponernos lo que sería la vía intravenosa, que ahí tienen un poder de penetración alto, como ustedes saben, sería una biodisponibilidad del 100% de la sustancia que estamos haciendo uso. Ahora, ¿qué es lo que pasa? En toxicología, dosis tóxica, bueno. ¿Se acuerdan de cuando los que por lo menos tenían conmigo farmacología, se acuerdan cuando yo les decía, por ejemplo, el opioide depende de cómo la administras, ¿sí? Nunca tienen, bueno, sí tuvimos anestesia, ahora que me recuerdo, ¿sí? Todos tuvieron anestesia conmigo, ¿sí? La forma de administración, ¿sí? Vos podés, ¿sí? Darle simplemente media ampolla de fentanilo al paciente y le diste endotubo rápido. Bueno, el opioide, vas a ver depresión respiratoria, vas a ver tórax leñoso y el paciente prácticamente sería una intoxicación o no sería una intoxicación por opioide. ¿Sí? Desde el punto de vista, sí, sería muy discutido, ¿sí? Porque tenemos que atender con algunos compuestos, medicamentos, por ejemplo, tanto la dosis como la administración, ¿sí? Por supuesto, la vía tiene que ver, ¿sí? La vía tiene mucho que ver, eso sería en lo que sería poder de penetración. Por ejemplo, otro ejemplo sería la intoxicación por benzodiazepinas, ¿sí? Las benzodiazepinas son de los órdenes solanes, alprazolam, clonazepam, midazolam, diazepam, lorazepam, todos los cepanes que se acuerdan, ¿sí? Es muy diferente, ¿sí? Darle, por ejemplo, a un paciente por vía oral, ¿sí? Un paciente te puede llegar a tomar prácticamente un frasco de benzodiazepinas, por ejemplo, de midazolam, si quieren, ¿sí? Y no va a ocurrir gran cosa. Bueno, sí va a ocurrir que se va a desmayar, puede estar inconsciente, todo lo que ustedes quieran. Pero anda, dale a un paciente, ¿sí? Solamente el 1% de la dosis que le diste, ¿sí? Por vía venosa, por ejemplo, vía intravenosa, por eso dicen muy alto poder de penetración. Anda, dale el 1% de lo que le diste por vía oral de las benzodiazepinas, ¿sí? Y vas a ver lo que va a pasar, ¿sí? El paciente te va a hacer depresión respiratoria y si vos no le manejás, ¿sí? La vía aérea por medio de lo que sería presión positiva, ¿sí? Ese paciente se va a morir por hipoxia, ¿sí? Entonces de ahí tienen que ver las vías también de administración, por supuesto, ¿verdad? Entonces recuerden, miren un poco el poder de penetración que tiene la inhalatoria también en toxicología alto, ¿sí? Sería ahí el orden de las intoxicaciones por monóxido de carbono, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa? De aquí, ¿sí? Nosotros del pulmón, ¿sí? Va directamente por los grandes vasos al cerebro, ¿sí? Por eso es muy rápido y muy alto, ¿sí? El poder de penetración de la vía inhalatoria. No es que pasa la circulación y tiene que pasar por el hígado ni nada. La vía inhalatoria prácticamente directamente del pulmón ya sube también para lo que sería el encéfalo, ¿sí? Luego tienen las otras un poquito, bueno, bastante raras, pero si hablamos de poder de penetración, también es alto, ¿sí? La subcutánea, ¿sí? La intraperitoneal, ¿sí? Pero miren un poco, la gastrointestinal es bastante baja, ¿sí? Y la cutánea, si hablamos de poder de penetración para producir una intoxicación aguda, es bajo, ¿sí? Es bajo.
Ahora, si yo les digo cuáles son las vías más frecuentes de intoxicación, ahí tenemos ya es diferente la pregunta, ¿sí? Ahí tenemos la oral, la dérmica y la inhalatoria. Esas son las 3 vías más frecuentes de intoxicación, no se confundan, ¿sí? Entonces, esto sería según penetración nada más. Bueno, ahí está prácticamente según la estructura anatómica y la denominación que tienen, ¿sí? Tubo digestivo sería vía oral o ingestión, ¿sí? Las partes de intoxicación pulmonar del pulmón, si es la estructura anatómica, inhalación, la piel sería la vía dérmica, y luego la parenteral entran todas, como venosa, músculo peritoneo, subcutáneo, ¿sí? Todos. Bueno, vamos a hablar de lo que serían las clasificaciones, como les dije, primero que nada, ¿sí? Tenemos las voluntarias y segundo tenemos las accidentales, ¿sí? Y se vuelven a ver ahí diferentes tipos de, ¿verdad? Las voluntarias o intencionales, por ejemplo, las suicidas, las homicidas, toxicomanías, aquellas van a encontrar pacientes, por ejemplo, con trastornos, ¿sí? Principalmente psicológicos, por ejemplo, que tienen un potencial compulsivo de consumir fármacos, de consumir sustancias, ¿sí? Por ejemplo, los doping, ¿sí? Serían aquellos que utilizan sustancias, por ejemplo, ilícitas, ¿sí? Luego tienen las accidentales y las voluntarias. Bueno, las accidentales prácticamente se viven profesionales, ¿sí? Yo, anestesióloga, raramente me voy a intoxicar de forma accidental con un opioide, ¿verdad? Pero profesionales, ¿sí? En cuanto a productos químicos, por ejemplo, ¿sí? Aquellos farmacéuticos que producen, ¿sí? Algunos que otros fármacos y en su elaboración, ¿sí? No toman las medidas de cuidado, por ejemplo, ¿está bien? Al combinar compuestos generalmente se generan vapores, ¿sí? Tóxicos también, ¿sí? Ahí tenemos las medicamentosas, por ejemplo. Accidentales, ejemplo sería, bueno, tengo este paciente con insuficiencia cardíaca, le estoy tratando con unos cuantos fármacos, ejemplo, entre ellos le estoy dando digoxina, y de repente se exacerba ese paciente, ¿sí? Y en lo que sería toda su interacción medicamentosa, ¿sí? Me acumuló la digoxina y me pasó, ¿sí? Esa digoxina hace un fármaco, ¿sí? Prácticamente con efectos terapéuticos pasó a tener efectos tóxicos. ¿Por qué? Porque acumuló la dosis y se produjo con lo que se llama intoxicación digitálica, ¿sí? Pero fue accidental. Accidental, ¿por qué? Porque en un descuido, ¿sí? Ese paciente se intoxicó por lo que serían ya las interacciones medicamentosas, ¿sí? Bueno, luego tenemos las alimentarias, las domésticas, que ya hablamos. Las domésticas serían accidentales, lejía, plaguicidas, por ejemplo, remedio para hormigas, que el chiquito se fue agarró y bla, bla, bla. Bueno, a ver. Esto sería según exposición, ¿sí? Otro tipo de clasificación, ¿sí? Bien, quiero que entiendan. Esto sería ya según exposición a las sustancias. Por ejemplo, intoxicaciones agudas, hablamos ya de tiempo y dosis, ¿sí? Sería dosis única, ¿sí? Por eso les dije, depende también las vías, depende la... Acá tendríamos una dosis, por ejemplo, única de exposición y un cuadro, ¿sí? Totalmente de lo que sería la intoxicación aguda, ¿está bien? Luego tenemos ya serían las subagudas, ¿sí? Con, por ejemplo, una cantidad de diferentes exposiciones, generalmente en un tiempo inferior a 30 días, ¿sí? Ya se empieza a manifestar el cuadro clínico. Y por supuesto luego ya tenemos las crónicas, ¿sí? Donde se van acumulando, que dijimos, efectos. Ahí tenemos radiactivas, son las más frecuentes, por ejemplo,
La alimentación, aunque ustedes no crean, ¿sí? Es muy frecuente. No crean que el tomate más lindo que ustedes compran del súper, ¿sí? Es el que está menos exento, o porque se pasan cocinando con verduras, no, no están muy limpias, ¿sí? Realmente no es tanto así, ¿sí? Porque, por ejemplo, según el plaguicida con el que se curó, se utilizó, eso igual te va a estar contaminando, pero ya con mínimas cantidades, y eso sería en una intoxicación crónica, ¿sí? Eh, por más que realmente comamos saludable, ¿sí? También la gran mayoría de verduras están contaminadas. ¿Con qué? Con plaguicidas, ¿sí? Bueno, vamos a ver esto. Para que esto sea más simple y no haya mucho, vamos a decirle, muchas dudas, miren esto. Acá está en forma cuantitativa, ¿sí? Porque con números uno se maneja mejor, se queda más claro, ¿sí? Entonces, vamos a ver esto según el tiempo de exposición, ¿sí? Vamos a dejar esto clasificado de esta manera. Una intoxicación aguda, por supuesto, con la dosis necesaria en menos de 24 horas, ¿sí? Una intoxicación subaguda, ¿sí? Con la dosis que va a ir siendo referente a cada compuesto, menos de 30 días, ¿sí? Así vamos a estar clasificando nuestras intoxicaciones según dosis, según tiempo principalmente de exposición. Crónico sería entre 30 a 90 días y crónico ya sería mayor a 90 días, ¿sí? Vamos a dejar esto así, ¿sí? Para que sea bien, bien claro, ¿sí? Porque siempre tiene mucho más valor lo que es cuantitativo, ¿sí? Bueno, a ver, miren un poco, ¿sí? Acá tienen para que se vayan imaginando un poquitito, ¿verdad? Esto es de un libro que a mí me gusta mucho, ¿sí? Que después les voy a pasar, ¿sí? Que netamente sería Toxicología Clínica, que está en internet, es súper fácil de descargar, ¿sí? Y enfoca bastante bien lo que sería nuestra parte, que vamos a estar haciendo mucho uso nosotros, ¿sí? Miren un poco, gases tóxicos, ¿sí? Luego tienen gases irritantes, ¿sí? Bueno, ustedes ya saben que con esta pandemia muchos hablan de armas químicas, ¿sí? Anteriormente hay un apartado en toxicología que habla de intoxicación por gases bélicos, donde por ejemplo es histórico el gas Sadin, ¿sí? Que se usó allá por la Segunda Guerra Mundial, ¿sí? Bueno, eso va a ser un apartado que vamos a estar leyendo, pero miren un poco el total de casos de un estudio que se realizó. Este es un libro de Europa, ¿sí? Donde tiene mucha información sobre lo que es toxicología. Realmente nosotros acá en Latinoamérica no tenemos muchos textos muy enriquecidos, ¿sí? Con mucha información, ¿sí? Pero sí tiene Estados Unidos también, ¿sí? También tiene mucho Colombia, ¿sí? México, ¿sí? Pero realmente no encontré muchos textos que sean bien elaborados y bien directos en lo que sería Latinoamérica, ¿sí? Bueno, miren acá, muertes, ¿sí? Gases tóxicos 8%, ¿sí? 8 muertes prácticamente de 770 casos prácticamente, ¿sí? Miren un poco los cáusticos, ¿sí? De 915 muertes. Los plaguicidas, ven lo alto que tienen, ¿sí? Intoxicaciones por plaguicidas, por lo general, 22 muertes con solamente 356 pacientes, ¿sí? Luego ven los disolventes generalmente, que se utilizan en talleres, que tienen por ahí, ¿sí? También no tienen una mortalidad muy alta. ¿De qué es lo que más llama la atención aquí? Miren un poco los plaguicidas, 22, y acá tienen el paraquat que vamos a estar estudiando, que es un herbicida dipiridilo, ¿sí? 28 casos, 16 muertes. Ahí ustedes tienen, por ejemplo, un panorama de imaginarse, ¿sí? Miren, un 60% sería de mortalidad. Es bastante, ¿sí? De mal pronóstico una intoxicación, por ejemplo, con estos dipiridilos, ¿sí? Miren un poco acá, ¿sí? También, ¿sí? Por el ácido clorhídrico, ¿sí?
Bueno, a ver un poco. Esto entonces simplemente para que se vayan imaginando la mortalidad por familias de productos y agentes químicos, ¿sí? Para que tengan una imagen ya de lo que sería toxicología, ¿sí? Bueno, vamos a hablar, a ver qué dice después. Y bueno, básicamente, ¿sí? Las fases y características del fenómeno tóxico podemos dividirlo nosotros de esta forma, ¿sí? Vamos a tener siempre la exposición, ¿sí? Sí, escucho. También no estoy viendo nada. Estoy... Eh, bueno, y voy a ver si después... Esto no tenía para grabar la clase, che. Yo compartir webcam. Tantas ahí a entrar de nuevo. Estoy yendo. Bueno, voy a ver si en algún tiempo después le vuelvo a grabar este. Ok, recuerden, ¿sí? Estoy viendo y escuchando. ¿Está bien? Bueno, vamos a continuar. Entonces serían fases características, ¿sí? Del fenómeno, ¿sí? Estoy viendo slide y escuchando. Ok. Miren, acá tenemos lo que sería la exposición, por supuesto, ¿sí? Eso va a pasar, ¿sí? Otra vez por lo que ustedes ya estudiaron, es un poquito similar, la clase siguiente es bastante similar, así mismo como se acuerdan, estudiaron lo que sería la farmacocinética, ¿sí? Estudiaron luego lo que era la farmacodinámica, que sería ya el efecto terapéutico del fármaco, ¿sí? En este punto nosotros vamos a estudiar un poquitito, ¿sí? Otra vez la farmacocinética. Pero ¿qué pasa? Vamos a enfocarnos nosotros, por ejemplo, en el proceso, ¿sí? De la toxicocinética, ¿sí? Pero, por ejemplo, ¿por qué producen muchos medicamentos? Por ejemplo, vamos a hablar del paracetamol, es un AINE bien conocido, que se entiende bastante bien el mecanismo de producción de su fisiopatología sería, ¿sí? Por supuesto, saturación, ¿sí? Se satura, por ejemplo, el paracetamol para eliminarse del cuerpo necesita primero que nada fase 1, ¿sí? Y luego fase 2, conjugarse, por ejemplo, con ácido glucurónico de sulfata, ¿sí? Pero principalmente con glutatión, ¿sí? Eso sería lo que le ayuda al paracetamol a eliminarse del cuerpo. ¿Qué es lo que pasa? En la reacción de fase 1, el metabolito del paracetamol sale un metabolito que sí es bien conocido y es tóxico, que vamos a volver a hablar, por supuesto, en su apartado, ¿verdad? Se debe de conjugar ese metabolito tóxico N-acetil para que no inhibida, ¿sí? No se preocupen, voy a volver a dar esta clase de paracetamol después, pero es un ejemplo nomás. Se tiene que conjugar por ejemplo, el glutatión, y eso es lo que quita del cuerpo, ¿sí? Y eso es lo que vamos a nosotros estar estudiando prácticamente en toxicocinética, el proceso de absorción, distribución, qué pasó en la biotransformación de ese compuesto y por qué no se pudo haber excretado. Ese sería el enfoque que vamos a estar estudiando en toxicocinética, ¿sí? Porque el tóxico también, así mismo como el fármaco, tiene que pasar procesos en el cuerpo para que pueda ser eliminado, ¿sí? Con la diferencia que estos tienen alto punto de acumulación también en el tejido, ¿sí? Una vez que pasó por este proceso de distribución y de transformación, acá, ¿sí? Entre distribución ya empieza a dar su biodisponibilidad, que sería la toxicodinamia, el efecto tóxico en el cuerpo, que también vamos a estar estudiando, ¿sí? Bueno, este sería un esquema general de lo que vamos a dar la clase siguiente, ¿sí? Bueno, y acá tienen las pequeñas diferencias si vamos a hablar de lo que sería farmacocinética, ¿sí? y toxicocinética, ¿sí? Porque si bien es cierto son muy parecidos, y ustedes ya tienen una base, un poquito una idea de cómo se estudia, sería un poquito diferente, ¿sí? ¿En qué punto? Por ejemplo,
¿Qué es lo que pasa en lo que sería, qué vamos a estar estudiando nosotros en lo que sería la toxicocinética? Miren, por saturación de distintos procesos cinéticos, uno, ¿sí? Por ejemplo, tenemos varios compuestos o interacciones medicamentosas y utilizan los procesos cinéticos y eso se satura, por ejemplo, ¿sí? Luego, producción de lesiones en los órganos de absorción, biotransformación o expresión. ¿Por qué? Eso es diferente también. Por ejemplo, el paracetamol como es intensamente hepatotóxico, ¿sí? Porque lesiona el órgano principal de biotransformación, ¿sí? Tiene metabolitos que son directamente hepatotóxicos del hepatocito, de la célula, ¿sí? Por ejemplo, fijación o almacenamiento del tóxico en ciertos tejidos. ¿Cómo? ¿Qué tipo? Pelo, uñas, huesos, ¿sí? Por ejemplo, el plomo, cómo se deposita, ¿sí? Sin interés desde el punto de vista farmacológico, pero sí con mucho interés desde el punto de vista toxicológico, ¿sí? Eso es lo que estaría estudiando más que nada la toxicocinética. ¿Por qué, por ejemplo, ese plomo se acumula y no se elimina? Los estudios, por ejemplo, farmacocinéticos se realizan, esto recuerden también, los estudios farmacocinéticos se realizan sobre plasma y orina, ¿sí? Mientras que los toxicocinéticos por lo general se tienen que realizar sobre sangre total, aire expirado y las vísceras mismas, ¿sí? Pequeñas diferencias simplemente. Bueno chicos, estamos llegando al final, ¿sí? Quiero que me recuerden para la siguiente clase, ¿sí? Lo que sería, ¿sí? Toxicocinética, básicamente es lo que el cuerpo, ¿sí? El cuerpo le hace al tóxico, ¿sí? Esa es la simple definición que yo quiero que me tengan bien en cuenta, ¿sí? Para la siguiente clase. Y, por supuesto, ¿qué sería toxicodinamia? Es prácticamente acá, lo vamos para acá, lo que el tóxico le hace al cuerpo, ¿sí? Al organismo sería, ¿sí? Eso simplemente sería. Bueno, así nosotros vamos, creo que por concluida esta parte, ¿sí? De la primera clase. De toxicología, donde hablamos de clasificación, hablamos un poco de conceptos, quiero que me recuerden bien lo que les estuve señalando, ¿sí? Las clasificaciones, por supuesto, van a encontrar un poquito más, ¿sí? Por ahí, pero las principales serían las accidentales y las autoinfringidas y las intoxicaciones según el tiempo. Esas serían las principales más que nada. Y van a ir encontrando tal vez y leyendo otro tipo, ¿sí? Pero nos quedamos con lo que nosotros tenemos hasta unos añitos atrás de nuestros libros, ¿sí? Bueno chicos, a ver, creo que acá terminamos, ¿sí? Buen sábado, ¿sí? Muy bien. Eh, Está bien, ¿sí? Vamos a ver qué tal si nos va con las videoconferencias más adelante, ¿sí? Y voy a estar preguntando lo que les dije y cómo nos quedamos. Si tienen alguna pregunta, ¿sí? Podemos ir leyendo y respondiendo ahora mismo, ¿sí? O vayan poniendo las preguntas en los foros igual, ¿sí? En algún tiempo sí o sí voy a ir leyendo y escribiendo, ¿sí? Bueno, sí, voy a ver cómo nos quedamos, si con las grabaciones, con los videotutoriales o con las videoconferencias, ¿sí? Sí, depende un poquito de qué me digan también, ¿sí? Pero les voy a estar haciendo la próxima clase por videotutorial entonces, hasta que me digan más o menos qué. De repente, una vez a la semana, si vamos a hacer las videoconferencias también si me dicen, ¿sí? Ok, bye bye. ¿Esto termina dónde? Mm. Y recuerden, quédense en casa. ¿Está bien? Ok. No sé cómo salir. ¿No?
punto, gracias. Cerrar sesión.